Siempre se da eso en esta época, de querer saber el significado de la Navidad, ¿verdad? Pero eso yo lo vengo escuchando de años, que cuál es el verdadero significado de la Navidad. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos los que estamos dentro de la iglesia sabemos eso, que es el nacimiento de Jesús y todo el significado que eso puede tener. Antes de comenzar a predicar el Evangelio del Reino de Dios, Jesús apareció ante la sociedad de esa época, o sea, la sociedad de su tiempo, como un hombre común y corriente, sin aspavientos, sin cosas extraordinarias, común y corriente, llano y silvestre, como cualquier ser humano. Él mismo se encargó de informarnos que, a diferencia de Juan el Bautista, él comía y bebía como cualquier otro hombre en Palestina de esa época. De este modo, salvo algunas actitudes suyas, algunas excepciones de él, en donde rompieron el protocolo, pero hasta ese momento en que se decidió comenzar su ministerio público, parece haber sido un habitante de la ciudad de Nazaret común y corriente. Integró un núcleo familiar, formó parte, en otras palabras, formó parte de una familia determinada, formó parte de una comunidad, de un barrio determinado. Como hemos aprendido en la escuela bíblica dominical, la familia de él perteneció a un clan determinado, a una tribu determinada, pero era común y corriente. Jesús no nace extraordinariamente, nace de una manera corriente que casi se puede decir excluyente, porque él no nace en un pesebre, nace en un establo, rodeado de animales. Así nace Jesús, en el peor lugar de donde la gente lo esperaba. Por el Evangelio de Marcos sabemos que Jesús era carpintero, tenía un oficio común y corriente también. En ciertos episodios aparece ejerciendo claramente las funciones también de un maestro, de un rabí. No solo reconocido, pero nunca reconocido por su familia, ¿sí?, sino por otra gente, incluso gente muy importante de esa época, como por ejemplo Nicodemo, que le dice: maestro, sabemos que tú eres un maestro porque las cosas que tú haces no las hace cualquier persona, sino solamente uno que ha sido enviado por Dios. Sin embargo, en los evangelios nadie puede encontrar una nota, un mensaje en donde realmente Jesús pueda identificarse de que él haya ido a una escuela para especializarse como maestro. No aparece eso ahí. Sin embargo, esa normalidad relativa a Jesús entre los suyos, o sea, entre la familia y la cherada, ha debido estar matizada por actitudes que dejaban entrever en él rasgos de carácter atípico. Él crece de una manera corriente, pero después va despuntando de que no es como los demás, no es como el montón, y por lo tanto entonces va generando ciertas características de poder ser tipificado como una persona atípica, tanto en el desarrollo de la convivencia diaria, como en un momento de especiales como en el que el joven carpintero se ha debido alejar de la casa para orar y meditar. Orar y meditar de Jesús lo hace siempre solo. Si se fijan, si leen el Evangelio y si lo estudian, llegarán a esa conclusión. No era de andar con la gente orando, sino que siempre se apartaba de la gente que siempre lo seguía, incluyendo de los discípulos.
Lo que primero se advierte en la manera de conducirse de Jesús en sociedad, ya de manera colectiva, es una gran corrección, la que sin embargo, al ir acompañada de tantos procederes informales, muestra que no le venía de una actitud protocolaria. Dicho de otra manera, Jesús se empieza a comportar de una manera atípica y por lo tanto no seguía los protocolos correspondientes de esa época. Eso era muy inherente en él. Los relatos en los evangelios abundan en pasajes que dan cuenta de manera directa o de manera también indirecta de ese señorío de Jesús que va demostrando poco a poco, incluso que la mayor parte de la gente no lo identifica, no lo reconoce. La inmensa mayoría no identifica el señorío de Jesús en los primeros años, sino hasta después de muerto. ¿Por qué? Porque Jesús, la misma sencillez y hasta se diría esa manera rústica de hablar, esa manera rústica de comportarse, muestra que su señorío era algo en él, algo espiritual, pero también algo espontáneo. Si no, ahí están las parábolas. Las parábolas es por eso que él utiliza eso. Sin duda, Jesús tenía su carácter, pues, ¿verdad? Si leen entonces el Evangelio van a poder identificar perfiles de Jesús, el perfil de Jesús, su carácter. Por eso, su seriedad también, no su enojo siempre, aunque se enoja algunas veces, si se fijan. Porque Jesús nunca fue el hombre feliz, que todo lo acepta, que todo lo soporta. No fue así Jesús. Sino que hay que estudiar el Evangelio para eso. Su carácter de Jesús, su seriedad, su capacidad para responder con firmeza muchas veces y a veces hasta con dureza, incluso a sus familiares. Si se acuerdan, cuando los familiares decían que él estaba loco, porque hacía ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la familia entonces lo calificaba de locura. Está fuera de sí, él, loco, en otras palabras. Jesús no siempre fue amable. Fue directo para decir las cosas. No entonces estudió mucha diplomacia Jesús para decir las cosas, mucho menos para comportarse. Él venía a lo que venía. Esa manera rústica y muchas veces firme de decir las cosas, incluso con sus discípulos, con algunos oponentes y también familiares, muestra en Jesús un rasgo de carácter muy peculiar y hasta temible muchas veces, si se acuerdan de los pasajes. Habría que decir también que para propios y extraños empezó la gente a pensar que iba desarrollando características como de algún profeta, o sea, de algún rasgo parecido a su primo, Juan, el que se le llamó en el Evangelio el Bautista. Lo dicho en ese sentido, sin embargo, no es incompatible con lo que podría considerarse como su encanto personal. Jesús tuvo la capacidad de ser un hombre firme, directo, pero también tuvo un encanto, tuvo la forma de ser sencilla, humilde, pero también compasivo y solidario. Jesús pudo hacerlo así, pudo hacer una armonía en todo ese tipo de características, y cada una de ellas las ocupó en el momento preciso y en la ocasión determinada. Jesús
se convierte en el arquetipo nuestro a través del Evangelio, el modelo único a seguir. A nadie más hay que seguir, absolutamente a nadie más que a Jesús. Tal era el encanto personal de Jesús, que en este sentido cabe recordar episodios de la mujer aquella que fue encontrada en adulterio, de la mujer aquella pública que se arrodilla llorando ante sus pies. Actitudes de compasión, de misericordia y jamás de condena. Jesús no condenó a ese tipo de gente. Fue capaz de conmoverse y solidarizarse con la madre que llora en el entierro de su único hijo y que es con el agravante de ser viuda. Y no solamente vuelve a la vida a su hijo, sino que también toca el cadáver, lo cual era una abominación por la religión judía de esa época. Por todo lo dicho, por los pasajes de los evangelios, entendemos que el hombre, que Jesús, si bien nos resulta difícil de clasificar en algún tipo humano, también debió serlo para los discípulos y para las personas más allegadas a Él. Nos cuesta en la actualidad identificar a Jesús como un ser humano, porque lo fue un ser humano. Cuando se encarna es eso, y se hace un ser humano como nosotros, como cualquiera de nosotros. Eso entonces nos dificulta en esta época, mucho más les dificultó cuando Él estaba vivo y con la gente que lo andaba siguiendo. En este sentido entendemos también que la originalidad de Jesús debió ser bastante más acentuada e impactante de todo lo que los evangelistas son capaces de transmitirnos. Si fijan de que los títulos de los evangelios dice evangelio según fulano, fulano, fulano y fulano. En el orden cronológico, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Según ellos, nos trasladaron al Jesús, pero se quedaron todos cortos de lo que fue Jesús. No aparece lo que fue Jesús completamente. Por cierto, en un hombre como Él, como Jesús, definido por Juan, el que escribió el Evangelio, como la vida misma manifestada. Juan, el que escribe el Evangelio, caracteriza a Jesús como el que es la vida misma. A veces en la actualidad, cuando repetimos el texto, Jesús es la vida, como que no tiene mucha trascendencia. Pero según el evangelista, Jesús es la vida. No hay nadie más. No hay nadie más. Entonces el evangelista caracteriza a Jesús como el que es la vida misma y la vida misma hecha ser humano. Debieron haber muchos rasgos maravillosos de Jesús que daban testimonio de su absoluta transparencia, de su absoluta libertad soberana, de su absoluta limpiabilidad para definir las cosas, para actuar con responsabilidad y determinadamente y para venir a anunciar y proclamar el reino de Dios. No lo podía hacer otra persona más que Jesús, porque las mediocridades no son para eso. Porque frente a Él, o sea, frente a Jesús, irradiaba
y a la fuente de donde esa irradiación emanaba la expresión señorío, encanto personal, espontaneidad, sencillez, humildad, claridad, son pocas características de Jesús, muy pocas, para lo que fue Jesús. Dicho de otra manera, lo que aparece en los evangelios es muy poco para poder relatar, describir y compartir lo que significaba Jesús, lo que era Jesús. Hay un canto que salió, que lo pusieron en un himnario que se llamaba Cantemos del Reino. Eres tan inmenso, pero cabes en una cuna. Y eso es lo irónico, lo dialéctico también de todo esto. Por eso es que las características de Jesús hacen decir a Pedro: solo tú tienes palabra de vida y nadie más. Solo Dios, solo Jesús tiene palabra de vida. Ante ese espíritu presente y actuante que tenía Jesús, la actitud de los discípulos era de atracción irresistible. Había algo en el hombre que llamaba la atención. Había algo en Jesús que hacía que la gente lo siguiera. Había algo en ese hombre de Nazaret que la gente entonces le llamara la atención y por lo tanto se moviera y dejara padre, dejara su negocio, dejara la pesca y lo siguiera. No era gente sin oficio la que lo siguió a Jesús. Era gente con responsabilidades. Era gente con responsabilidades económicas, familiares y sociales. Y aún así lo dejan y lo siguen. ¿Y ahora? Jesús quiso comunicar, quiso vincular a la población de Palestina con Dios directamente. Lo mismo hace ahora, de querernos comunicar, vincular con su Padre, a nosotros. Pero es a través de Él que se puede gestar esa vinculación. Por esta declaración de Juan, porque eso está basado en el Evangelio según San Juan, por esta declaración de Juan, entendemos también la calidad del trato personal de Jesús a sus íntimos y la inefable riqueza humana que su sola presencia comunicaba. Jesús era así, si no, fíjense en los evangelios, porque no solo hay que leerle el texto, sino lo que está dentro del texto. Carolina nos diría lo del metamensaje en comunicaciones, ¿verdad? Por eso, por los textos del Evangelio como en Juan, entendemos también la calidad del trato personal de Jesús a sus personas más cercanas, a sus personas más próximas, a las personas que lo acompañaron, de que incluso una palabra dicha por Él podía hacer transformar la enfermedad en salud, y que un hombre que ni siquiera andaba con Él, pero que tenía y creía en Él, podía de entonces decirle: di la palabra y mi hijo se va a sanar. Por eso ahora, que es la víspera del nacimiento de Jesús, en la época pues, ¿verdad? No estoy refiriéndome a la fecha exacta, pero para nosotros de la iglesia cristiana, celebramos en esta época el nacimiento de Jesús. Lo hacemos porque Jesús posibilita la esperanza de que otro mundo es posible, otra sociedad es posible.
otro país es posible. Jesús posibilita la esperanza de que la vida es posible frente a la muerte, de que la alegría es posible frente al dolor y la tristeza, de que la esperanza es posible. Por eso en Adviento celebramos eso. Y por eso es que nos preparamos, para no caer y sucumbir a la sociedad, a mantener todavía la esperanza de que a través de Jesús otra vida es posible, hermanos y hermanas, articulada en la justicia, la paz, el amor, la gracia, el perdón, pero también la solidaridad. Amén.